El joven elefante, grande e imponente, siempre miraba al cielo con admiración. Veía a los pájaros sobrevolando los árboles, deslizándose con el viento, libres para ir donde quisieran. Para él, había algo mágico en poder volar, algo que parecía traer una libertad que jamás experimentaría. Por más fuerte que fuera, sentía que su vida estaba limitada al suelo. Mientras los otros animales de la sabana vivían sus vidas sin cuestionarse, el elefante se encontraba soñando con ser diferente. Veía la gracia y la ligereza de los pájaros, y se preguntaba por qué no podía tener el mismo don. Su tamaño y su fuerza, que eran respetados por todos, de repente parecían insignificantes ante la belleza del vuelo. ¿Por qué nací atado a la tierra?, se preguntaba, observando a las aves alejarse en el horizonte. El deseo de volar crecía dentro de él como una llama que no podía ser apagada. A pesar de ser uno de los animales más grandes y fuertes de la sabana, el elefante sentía que debía alcanzar algo más allá de las copas de los árboles, en el vasto cielo azul. Cada día que pasaba, el elefante observaba con más atención a los pájaros que volaban sobre él. Planeaban por el cielo con una gracia que lo fascinaba y lo llenaba de envidia. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a compararse con ellos. Mientras los pájaros podían ir a donde quisieran, él sentía que estaba atrapado en el suelo, sin la ligereza que tanto deseaba. En la sabana, todos los animales tenían sus propias habilidades y funciones. Los leones eran temidos por su fuerza, las jirafas admiradas por su altura, y los pájaros reverenciados por su capacidad de volar. El elefante, a pesar de su fuerza e imponencia, sentía que ser capaz de volar lo haría realmente especial. El deseo se transformaba en una necesidad cada vez mayor. Sabía que, de alguna manera, tendría que alcanzar el cielo. Por eso decidió que no podía esperar más. Encontraría una manera de cumplir su sueño, de liberarse de la tierra y finalmente experimentar la libertad que tanto anhelaba. Decidido a hacer algo al respecto, el elefante comenzó sus intentos de volar. Al principio, corría por pequeños montículos y trataba de saltar lo más alto posible, batiendo sus grandes orejas como si fueran alas. Cada intento terminaba en una caída torpe, pero no se rendía. Con cada fracaso, su deseo de volar se intensificaba aún más. En un momento de frustración, subió a una roca alta, creyendo que la altitud lo ayudaría a elevarse. Con todas sus fuerzas, dio un salto, sintiendo el viento en su cara durante breves segundos antes de caer pesadamente al suelo. El dolor de la caída no era tan grande como el dolor de no poder alcanzar su sueño. A pesar de los intentos fallidos, el elefante seguía creyendo que de alguna manera podría volar. Tal vez necesite algo más, algo que me ayude a volar, pensaba. Y fue entonces cuando tuvo una idea audaz. Si los pájaros podían volar porque tenían alas, tal vez él también podría construir sus propias alas. Con esta nueva idea en mente, el elefante comenzó a recoger grandes hojas y ramas de los árboles. Usó su trompa para atar las ramas y hojas a su espalda, tratando de crear una estructura que se asemejara a las alas de los pájaros. Sabía que debía ser creativo, pues a pesar de su fuerza, seguía siendo un elefante atado a la tierra. Tras horas de trabajo, sus alas improvisadas estaban listas. El elefante miró con orgullo su creación, creyendo que ese era el primer paso para realizar su sueño. Preparó, ajustó las alas y corrió hacia la cima de una colina, lleno de esperanza. Sin embargo, cuando saltó, sus alas de hojas se rasgaron de inmediato, cayó con fuerza al suelo. La frustración y la decepción pesaban sobre él, pero aún así no estaba dispuesto a rendirse. Aún no es el final. Puedo encontrar otra manera, pensó, decidido a intentarlo de nuevo a pesar del fracaso. Los intentos frustrados del elefante no pasaron desapercibidos para los demás animales de la sabana. Poco a poco comenzaron a reunirse para presenciar el espectáculo de sus intentos de vuelo. Algunos, como las jirafas y las cebras, lo observaban curiosos, mientras que otros, como los monos y las hienas, comenzaban a burlarse abiertamente de él. «Mira al elefante que quiere ser un pájaro», reían, mientras el elefante ignoraba las provocaciones. Cada risa y comentario sarcástico dolía más que cualquier caída que el elefante hubiera sufrido. Se sentía humillado, pero su determinación de demostrar que podía volar lo mantenía en pie. Después de todo, creía que los otros animales no comprendían su visión, y eso lo aislaba aún más. Comenzó a evitar las multitudes, tratando de realizar sus nuevos intentos en momentos y lugares más aislados.
A pesar de las risas y las provocaciones, el elefante no se rendía. Se negaba a aceptar que su naturaleza lo limitara al suelo. Si los pájaros podían volar, ¿por qué él no podría? Pensando así, continuaba buscando nuevos métodos para alcanzar su sueño. Un día, mientras el elefante se aislaba cerca de un lago para pensar en nuevas formas de volar, un pájaro sabio se posó a su lado. El pájaro, que ya había observado los intentos del elefante desde lejos, decidió finalmente hablar con él. ¿Por qué quieres volar tanto, elefante?, preguntó el pájaro con una voz tranquila y amable. El elefante suspiró, cansado. Veo a los pájaros volando, libres, y siento que necesito ser como ellos. Parece que nunca seré completo si no puedo volar tan bien, respondió con tristeza en los ojos. El pájaro, percibiendo la angustia del elefante, sonrió con compasión. Cada ser en esta sabana tiene su propio valor, elefante. Volar es lo que yo hago, pero tu fuerza es algo que ningún pájaro jamás tendrá. Tienes la libertad de recorrer largas distancias y abrir caminos que nadie más puede. No es necesario cambiar quién eres para ser valioso. Pero a pesar del sabio consejo, el elefante, terco, no estaba listo para escuchar. Creía que el pájaro no comprendía su deseo. Incluso después de su encuentro con el pájaro sabio, el elefante siguió decidido en su misión. Sabía que el pájaro tenía buenas intenciones, pero la idea de vivir toda su vida atado al suelo aún lo inquietaba profundamente. Creía que, si lo intentaba lo suficiente, encontraría una manera de volar. Solo necesito algo más, pensaba, convencido de que su fuerza podría superar las leyes de la naturaleza. Con esa renovada determinación, el elefante comenzó a planear un enfoque más atrevido. Si las alas de hojas y ramas no funcionaban, necesitaría algo más resistente. Decidió construir una máquina hecha de troncos y piedras que lo impulsara al aire. La idea parecía absurda para cualquiera que la escuchara, pero para el elefante era su última esperanza de alcanzar el cielo. La construcción llevó días. Usando su fuerza, levantó enormes troncos y los ató con lianas, creyendo que la estructura lo lanzaría al aire. Cuando finalmente estuvo lista, el elefante miró con orgullo su invención, seguro de que aquello lo llevaría a los cielos. El día del gran intento llegó. El elefante ajustó su máquina en la cima de una colina, respiró hondo y se preparó para lo que creía que sería su momento de gloria. Tiró de las cuerdas con su trompa y activó el mecanismo. Sin embargo, tan pronto como la estructura comenzó a moverse, se derrumbó, lanzando al elefante al suelo con fuerza. La caída fue dolorosa y sintió el peso de la derrota una vez más. Esta vez, sin embargo, algo había cambiado. Acostado en el suelo, herido y cansado, el elefante sintió por primera vez que tal vez estaba equivocado. Se había esforzado tanto por ser algo que no era. Nunca se había detenido a reflexionar sobre lo que ya tenía. El pájaro sabio tenía razón. Su valor no estaba en volar, sino en ser quien era. Fuerte e imponente, capaz de proteger y ayudar a los demás en la sabana. Todavía sintiendo el dolor de la caída, el elefante se levantó lentamente. Tal vez sea hora de dejar de intentar ser un pájaro, pensó, y por primera vez sintió una pequeña paz crecer dentro de él. Tras la reflexión que tuvo durante su último intento fallido, el elefante comenzó a ver la sabana con nuevos ojos. Notó que los animales lo miraban de manera diferente ahora, ya no con burlas, sino con respeto por su persistencia. Sin embargo, lo más importante fue que comenzó a admirarse a sí mismo. Su fuerza, antes inadvertida, era algo que nadie más en la sabana poseía de la misma manera. Al caminar por la sabana, el elefante comenzó a usar esa fuerza para ayudar a los demás. Derribaba árboles caídos que bloqueaban los caminos y ayudaba a abrir senderos para que los animales más débiles pudieran pasar. Por primera vez, comenzó a darse cuenta de que su fuerza no era una limitación, sino un regalo. Cada vez que ayudaba, el elefante sentía una nueva sensación de propósito, algo que nunca había sentido durante sus intentos de volar. El elefante pasó a comprender que, incluso sin alas, tenía algo que los demás admiraban y valoraban. Su papel en la sabana no era ser como los pájaros, sino usar su fuerza para proteger y guiar a los demás. Con el tiempo, toda la sabana comenzó a reconocer al elefante por su sabiduría y fuerza. Incluso los pájaros que tanto envidiaba ahora lo respetaban, sabiendo que, aunque no pudiera volar, era esencial para mantener el equilibrio de la sabana. El elefante, por su parte, comenzó a observar a los pájaros con admiración, pero sin la vieja envidia que lo consumía. Finalmente comprendió que cada ser tiene su lugar en el mundo.
que todos tienen algo único que ofrecer. Volar ya no era una obsesión. Encontró la verdadera libertad al aceptar su naturaleza y abrazar lo que realmente era. Mirando al cielo, el elefante sintió una paz que nunca imaginó ser posible, entendiendo que su lugar estaba en la tierra, con los pies firmes y su fuerza a disposición de aquellos que lo necesitaban. Ahora, con su corazón en paz y su misión en la sabana clara, el elefante sabía que no necesitaba cambiar quién era para ser completo. Había descubierto que la verdadera libertad proviene de la aceptación y del amor propio. Al igual que el elefante, ¿cuántas veces te has sentido atrapado, deseando ser algo que no eres? ¿Estás gastando tu energía tratando de ser alguien que nunca ha sido tu esencia? Tal vez la verdadera libertad y realización estén en aceptar quién eres y usar tus dones únicos para impactar el mundo que te rodea. ¿Qué harías si finalmente te permitieras valorar lo que ya posees? Ahora es el momento de reflexionar. ¿Dónde en tu vida estás buscando algo que puede no ser lo que realmente necesitas? ¿Qué tal si dejas de perseguir lo imposible y comienzas a valorar lo que ya tienes? Haz un cambio hoy y descubre la verdadera fuerza que hay en ti. Si esta historia te tocó de alguna manera, déjanos en los comentarios cómo impactó tu visión sobre ti mismo y sobre la vida. Hablemos de ello. Por supuesto, no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo más sobre cómo transformar tu vida y vivir con más propósito.